Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto en esta emisión más del programa Entorno Económico. En esta ocasión hablaremos de los contratos y sus efectos fiscales y tenemos como invitados al contador público certificado y maestro en impuestos, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, quien es miembro de la Comisión Regional Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Así también tenemos la presencia del licenciado Carlos Inúe Vital Punzo, quien es notario público número 93 de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Bienvenidos. Muchas gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Y bueno, como les comentaba, hay diferentes tipos de contratos que utilizamos para la cuestión de fiscal. Y en esta ocasión es importante que comencemos por señalar, licenciado, por favor, ¿qué es un contrato? Bueno, pues muchas gracias por el espacio y aprovechamos, para arrancar con el tema de qué es un contrato. A fin de cuentas, un contrato es un acuerdo formalizado, un acuerdo de voluntades que se formaliza en un documento con ciertas solemnidades, con ciertos cuidados, donde una persona o más, personas físicas o morales, construyen obligaciones, deberes, cuestiones de hacer o no hacer en un instrumento. Muy bien. Para efectos fiscales, contador, ¿qué utilidad tienen los contratos? Gracias, Neira. Pues mira, la verdad es de que el tema fiscal ha estado evolucionando. La autoridad a todos los niveles ha tenido ya mayor cuidado al momento de revisar las operaciones de los particulares. Y un comprobante fiscal y una transferencia ya no es buena prueba para que digamos que se ha realizado una operación. Ya la autoridad está buscando que ese comprobante fiscal y esa transferencia o cheque tenga un respaldo. Y precisamente los contratos, háblese de un contrato de suministro, de un contrato de honorarios, de un contrato de arrendamiento, de un contrato de comodato, son lo que le da una fuerza y un sustento legal a la operación mercantil, y que ya con este sustento, fiscalmente hablando, ya no tendría por qué haber un problema ante la autoridad. Entonces, esa es la utilidad del contrato, que le da veracidad a la operación, que le da materialidad a la operación mercantil que se está realizando o civil. Bueno, pues ya se mencionaron una serie de contratos que existen para apoyo en la cuestión fiscal. ¿Qué sería entonces, licenciado, un contrato de mandato? Bueno, muy buena pregunta. Sin duda, este contrato es un instrumento muy utilizado, que debe ser utilizado precisamente para aquellas personas que necesiten delegar ciertas funciones o ciertas actividades en un tercero. Es un contrato que obliga, hay un mandante, un mandatario, y se obliga a ejecutar ciertos actos en nombre de él. Y fiscalmente hablando, ¿para qué nos sirve este contrato de mandato? Bueno, hay que recordar que el artículo 27, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta exige que la empresa le haga una transferencia o le entregue un cheque directamente a su proveedor. Y en un mundo ideal tenemos el contribuyente A, el proveedor B, en donde se prestan un servicio, se enajena una mercancía y la ley espera que sea una operación directa de transferencia de recursos para pagar este bien o este servicio. Sin embargo, como bien comenta el licenciado Vital, en algunas ocasiones hay que delegar la forma de pagar. Vamos a pensar cuando una constructora está realizando una obra, tal vez en algún cerro, tal vez en algún lugar fuera de lo que viene siendo la influencia normal de la empresa en su domicilio fiscal, pues requiere delegar la facultad de pago a un residente de obra o a algún trabajador de la misma constructora. En ese supuesto, lo que nos dice el Código Civil y lo que nos dice la propia Ley del Impuesto sobre la Renta en su reglamento es que el contribuyente le puede hacer el pago a ese tercero y el tercero pagarle al proveedor. Sin embargo, la autoridad, cuando nos revise, cuando ejerza sus facultades de comprobación, pues no va a saber si se tomó la opción de pagarle directamente al proveedor o si se tomó la opción
de que un tercero realice el pago a cuenta y nombre. El contrato de mandato nos va a servir precisamente para clarificar que no se tomó la opción de pagar de forma directa entre el contribuyente y su proveedor, sino que viene un tercero a realizar ese pago. Otro ejemplo sería en el caso de los gastos aduanales, en donde la agencia aduanal hace pagos a cuenta y nombre del contribuyente. Si nos vamos directamente a la ley, esto no sería posible. Con un contrato de mandato, de acuerdo al reglamento, pues sería posible hacer estos pagos a cuenta de terceros. Muy bien, y hablando entonces de que se puede solicitar el apoyo de un tercero para realizar tales o cuales actividades, también existe el contrato de mutuo. ¿En qué consiste esto? Bueno, este contrato, que también es muy importante mencionarlo, es un instrumento jurídico en el que dos o más personas intervienen de la transmisión de un bien que se consume con el tiempo. La propia ley dice un bien fungible, que puede ser, comúnmente es dinero, donde una persona A le transmite a B un bien y que éste se obliga a regresárselo. ¿Cuáles son las características? Bueno, hay que decirlo que este contrato se satanizó a través de la reforma a la ley para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no hay que tenerle miedo, solamente hay que cuidar las reglas. Es decir, este contrato se tienen que cubrir ciertas formalidades de identificación de las personas para que sea realizable ante notario público y es sujeto desde un peso de aviso a la unidad de inteligencia financiera. Por tanto, pero creo que el contador nos puede decir, el maestro, perdón, nos puede decir cuáles son las utilidades fiscales que podemos tener con este contrato. Sí, Neira, amigos que nos escuchan, que nos ven, el contrato de mutuo es un contrato muy, muy importante dentro de la contabilidad del contribuyente, persona física o persona moral. Es muy usual que al momento de realizar las operaciones, los contribuyentes carezcan de liquidez por muchas circunstancias y se hacen llegar de recursos a través de terceros que se los prestan, ya sea una institución bancaria, ya sea incluso un familiar, y de repente podemos encontrar dentro de la contabilidad del contribuyente que hay depósitos en los bancos que no son ventas. La autoridad, cuando vea esto, lo primero que va a decir son: omitiste ingresos. Ese depósito que no lo declaraste como ventas es una omisión. Y nos pasará a nosotros la prueba. Tendremos que demostrar que no son ventas. Y el elemento idóneo para demostrarlo pues es el contrato de mutuo. Un contrato de mutuo que en este momento y bajo las circunstancias actuales se recomienda que sea celebrado ante un notario para darle fecha cierta, para darle certidumbre. Nos va a ayudar mucho a decir, mira, estos 100,000 pesos que me prestaron el sábado en la mañana es para pagar la nómina, no tenía para pagar la nómina, y entonces hubo alguien que me prestó estos 100,000 pesos, y tengo el contrato de mutuo firmado con las condiciones y requisitos que se requieren, y así podremos tener pues una tranquilidad de que una cosa buena no se va a convertir en una cosa mala. Recientemente, la semana pasada, se emitió una jurisprudencia por la Suprema Corte en donde nos dicen que todos los depósitos no identificados serán ingresos acumulables. Lo único que nos va a ayudar a que no los consideren así será los contratos de mutuo. Y esta es una recomendación extensiva que se hace a todos los contribuyentes, que documente sus operaciones, y más cuando se refiere a depósitos en sus cuentas bancarias. Bueno, esto sí tiene una implicación fuerte, fiscalmente hablando, o tendrá un impuesto en su caso de no comprobarlo. Y entonces entenderíamos que el contrato de mutuo es sinónimo del contrato de préstamo. Sí, podemos decir que es sinónimo. Lo que va a cambiar es la finalidad del mismo. En el caso del contrato de préstamo estamos hablando de un contrato que se realiza entre comerciantes y para fines del comercio. En el caso del contrato de mutuo se dice que es un contrato que se realiza entre particulares y para ámbitos civiles. En la práctica se está confundiendo porque decimos contrato de mutuo cuando las partes realmente son comerciantes. Tal vez pudiéramos hablar entre dos profesionistas, dos servicios profesionales, ahí sería mutuo.
entre dos empresas sería contrato de préstamo, pero realmente es el mismo objeto, el mismo instrumento, únicamente lo que cambiaría en todo caso es quienes intervienen en el mismo. Perfecto. Y hablando del contrato de comodato, ¿qué podemos entender por contrato de comodato? Bueno, contadora, la verdad que ese es un instrumento jurídico muy útil. Te voy a poner el ejemplo. Tienes tú un bien inmueble y tienes una persona de mucha confianza. Tú se lo estás prestando, pero quieres tener algún documento que respalde que se lo estás prestando, que no se lo estás ni donando, ni mucho menos rentando. Y lo que quieres es, bueno, que no adquiera ciertos derechos con el tiempo. Entonces el comodato surge como ese contrato donde una persona le presta, no le presta, le otorga este bien para que lo use el uso determinado tiempo. Se recomienda, y esa es una recomendación personal, que sea un comodato por un periodo breve de 1 o 2 años, y en su caso, bueno, se esté renovando. Es la oportunidad de darle la posesión de un bien a una persona, pero sin que pierdas tú la propiedad. ¿Y fiscalmente qué efectos tiene, maestro? Es importante considerar que las leyes, en este caso la ley de impuesto a la renta, la ley del IVA, nos permite deducir los gastos que se puedan dar sobre estos bienes, ya sea muebles e inmuebles, pero tienen la particularidad de que señala de que sean propios. O sea, si yo quiero deducir el combustible de un vehículo, si quiero deducir el mantenimiento, si quiero deducir el seguro, en principio tendría que ser un bien propio. Con esta figura del contrato de comodato, se sustituye precisamente la naturaleza del bien en el sentido de que sea propio y va a ser de un tercero, pero con el contrato lo que nos va a permitir es corroborar que estamos utilizando el bien, ¿sí? Que estamos utilizando ese automóvil para beneficio nuestro, de nuestra sociedad, o en el caso de una persona física para beneficio del negocio, y que por lo tanto es estrictamente indispensable que se pueda pagar el combustible, el seguro, el mantenimiento, etcétera. Entonces, ese contrato de comodato sustituye a lo que vendría siendo la factura que tendremos que tener si el bien fuera propio. Para demostrar la propiedad, ¿no? Y para poder hacer deducibles esos gastos. Perfecto. Hablando también del contrato de donación, sabemos que existe este contrato. ¿Cuál es la característica del mismo? Bueno, mira, este instrumento jurídico que también sin duda es muy importante, incluso por los beneficios que más adelante nos explicará el maestro Alberto, es un documento en el que una persona o una persona física o moral puede otorgar y dar un bien, ya sea inmueble, ya sea un bien en especie o en dinero, a otra persona, y incluso tiene la característica de que si en algún momento, en un término determinado, hay ingratitud de las partes, digamos, hijos, nietos, que es donde más, digo por los beneficios fiscales que hay, es donde más se generan este tipo de documentos, se pueden revocar estas donaciones. Entonces, es un instrumento jurídico en el cual dos personas, bueno, una le otorga a otra a título gratuito o con alguna contraprestación de usufructo a otra persona para su uso y disfrute. ¿Qué efectos tiene fiscalmente hablando el contrato de donación? Bueno, el contrato de donación en principio es un contrato de transmisión de la propiedad. Estamos hablando de que las personas que intervienen, una de ellas está transmitiendo una propiedad a la otra, ya sea un bien mueble o inmueble. La ventaja de un contrato de donación es que bajo ciertas características estará exento de impuestos. La transmisión de la propiedad causa un impuesto sobre la renta y causa un impuesto al valor agregado. Cuando es una donación
entre ascendientes o descendientes o entre cónyuges, esa transmisión de la propiedad está exenta de impuestos. Donación entre padres e hijos de un lado para arriba o para abajo, digamos. En línea recta. Así es. Aquí lo importante es nuevamente conocer que la autoridad ya no basta que le podamos mencionar que es una donación de mi esposa a su esposo, sino va a decir, demuéstrame realmente que es una donación. Y el instrumento perfecto para hacerlo pues es el contrato de, que además hay que mencionar que el Código Civil exige que este contrato de donación se lleve a protocolizar a un notario público para que tenga validez cuando rebase los 50,000 pesos. Si no hay el contrato por escrito, no podríamos demostrar que es una donación y la autoridad podrá decir que es una transmisión de la propiedad que causa impuestos. Entonces diríamos que todo contrato que se lleve, que implique ser una donación, independientemente que se realice entre ascendientes o descendientes en línea recta, siempre y cuando rebase 50,000 pesos, ¿tiene que pasar por notario público? Sí, para que adquiera fuerza legal, es correcto. ¿Tendría que ser una ratificación de firmas o elevarlo a escritura pública? Hay que elevarlo a escritura pública. Nosotros terminaríamos mencionando que hoy en día necesitamos documentar las operaciones que realicemos. Necesitamos tener un soporte contractual de las operaciones que los contribuyentes realizan para poder tener un soporte legal ante una eventual revisión de la autoridad. Yo quisiera también, para terminar, comentar que cotidianamente escucho historias de operaciones en las que se realizaron con anterioridad y que no se formalizaron. Hay algunas personas que todavía tienen la cultura de hacer las cosas a la palabra. Yo les hago la recomendación de que siempre, tanto sus operaciones como sus todos los bienes que tengan, si los tienen en alguna condición jurídica especial, que busquen la asesoría. Con mucho gusto el notariado michoacano ofrece las consultas en sus notarías de manera gratuita, así que es una opción para que tengan en orden todas sus operaciones o sus bienes. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.